Bueno, entonces tenemos estos ejemplos. X más Y igual a Z, X es un mes de 31 días, X más 1 mayor que X. Entonces tenemos P235 es verdadero, sencillamente ponen valores. P10 es falso, X es un mes de 31 días, pues de Q de diciembre es verdadero, Q de febrero es falso, y X más 1 mayor que X, RX es verdadero y no hay una expresión que sea falsa. En este caso tenemos una tautología, como ustedes mencionaron. Muy bien, entonces, ¿qué es el dominio? El dominio o el universo del discurso es todos los valores que puede tener el sujeto. Y de hecho lo hemos estado haciendo. Por ejemplo, ¿cuál sería el dominio o todos los valores que puede tomar P de X, Y, Z? ¿Cuáles serían los posibles valores? Los números enteros o naturales. ¿Sí? Bueno, depende, naturales o enteros. Q de X, ¿cuál sería el dominio? Los meses del año. Y R de X pues serían los números enteros. ¿Sí? O en el caso de X es la madre de Y, ¿cuál es el dominio? Las personas. ¿Sí? P de X, Y, X es la madre de Y, el dominio son las personas. ¿Sí? De ambas. Entonces, muchachos, entonces aquí lo dicen, M de X, M es un mes de 31 días, pues ¿cuáles son los posibles valores de X? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. De X, X es un número entero diferente de 1. ¿Cuál sería el dominio? Todos los números enteros. ¿Sí? Todos los números enteros. Pilas con eso porque yo les puedo darle el dominio diferente. Puedo decirle que son los reales, puedo decirle que son los enteros y así. Entonces ustedes deben de determinar. ¿Cómo? Sí, no, claro, en este caso. Sí, puede ser cualquier cosa. De hecho, yo podría decirle que son los números complejos, los números racionales, o sea, cualquier conjunto. Entonces, muchachos, considere como dominio los números enteros Z y X más 1 mayor que X. Aquí los van a introducir al cuantificador universal. ¿Qué pasa con X más 1 mayor que X? ¿Qué pasa en todos los valores de X? Siempre va verdadero. Entonces, si ustedes ven, cualquier expresión que ustedes evalúen, siempre va a dar verdadera. ¿Sí? Que es lo que están mostrando aquí. Ahora, ¿qué sucede? A eso, cuando un predicado es verdadero para todos sus elementos, o sea, siempre va verdadero, o sea, tautología, vamos a expresarlo mediante un cuantificador universal. El cuantificador universal es el cuantificador para todo, y eso va a acompañar al predicado. ¿Cómo lo va a hacer? Básicamente, para todo X, M de X. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los valores de X, M de X debe dar verdadero. Si alguno diese falso, entonces para todo X de MX da falso. Por ejemplo, para todo estudiante tiene que aprobar matemáticas discretas para graduarse. ¿Qué pasa si un estudiante se ha graduado sin matemáticas discretas? ¿Qué pasaría con esa expresión? Es falso. ¿Sí? En el caso del cuantificador universal, todas deben dar verdadero. O sea, debemos tener una tautología. Entonces, dice, para todo el dominio de X, entonces se va a cumplir M de X. Ese es el primer cuantificador que nosotros vamos a ver. Entonces, la cuantificador universal de P de X está expresada como para todo X. P de X es la proposición. P de X es verdadero para todos los valores de X en el universo del discurso. Si ustedes encuentran alguno que no sea verdadero, sencillamente eso es falso. Para todo X, P de X es verdadero únicamente si todos los valores dan verdadero. Si alguno da falso, entonces la cuantificación da falso, ¿vale? Y eso es lo que vamos a empezar a ver. Por ejemplo, indica el valor de verdad de las siguientes expresiones. Para todo X, M de X, donde M de X es X mayor que 2, dominio de los enteros. ¿Qué sucede con eso? ¿Será que encontraré algún valor donde se me vuelva falso? Sí, denme uno. 1, por ejemplo. 1 no es mayor que 2. Entonces, bueno, aquí van a hacer unas expresiones. Bueno, es que aquí lo hacen paso por paso. Entonces, bueno, tenemos otra. Para todo n de x, donde n de x es x al cuadrado mayor que x, dominio de los reales. ¿Será que eso es verdadero en todos los reales? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que x al cuadrado sea mayor o igual que x en los reales? Piénsenlo bien. ¿Es posible que ustedes le den un número al cuadrado y les dé un número menor? Yo les digo que sí. ¿Qué pasa si yo a este señor lo elevo al cuadrado?
0.5 al cuadrado. ¿Cuánto me da? 0.5 es equivalente a un medio. Y si elevan un medio al cuadrado, que encuentran es un cuarto. ¿Y cuarto cuánto es? 0,25. Resulta que 0.5 al cuadrado da punto 25. Es decir, ¿se cumple o no se cumple ese predicado? No. Miren, dominio de los reales. Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué pasa si yo dijese dominio de los enteros? Ahí sí da. ¿Sí? Tengan cuidado con eso, muchachos, porque aquí estamos diciendo dominio de los reales. El dominio es muy importante. ¿Sí? Dominio del discurso. Para todo x, px, donde x, b discretas por primera vez, dominio de los estudiantes de este salón, ¿qué podemos decir? ¿Existe algún repitente? ¿Por qué ese silencio? Yo no sé, porque el semestre pasado estábamos virtual. ¿Sí? Ah, bueno, entonces sucede que no es cierto. ¿Sí? Existe un estudiante que repitente. Muy bien. Para todo x existe x tiene el promedio sobre 3,2, dominio de los estudiantes de este salón. ¿Alguien tiene por debajo 3,2? Yo creo que eso sí no lo dicen, ¿no? Entonces supongamos que no, todos lo tienen por encima de 3,2. Y para todo x, donde x trabaja, ¿alguien trabaja? Eso sí no da vergüenza. Ahí alzaron la mano un par, entonces x trabaja. O sea que tenemos dos estudiantes que no son mantenidos, ¿sí? Eso está bien. Aprovechen, muchachos. Muchas veces uno no, hasta que no pierde las cosas, uno no las valora. Y por ejemplo, eso de solo preocuparse por el estudio, eso es una de las mejores cosas que uno le puede pasar en la vida, créanme. Pero cuando tú tienes que trabajar, son dos preocupaciones al tiempo. Entonces, bueno, donde x trabaja, dominio de los estudiantes de este salón. Entonces, muchachos, para el resumen, P de x para todo x, entonces P de x es verdadera para acá, dominio del x. ¿Y cuando es falsa? Por lo menos hay un valor de x para el cual no se cumple P de x. Es verdadero si en todo se cumple. Y es falso si encuentran al menos uno donde no se cumple. ¿Es claro eso? Entonces miremos un ejemplo. Bueno, aquí van con la existencial. Bueno, la segunda de la existencial es básicamente expresada como existe P de x. ¿Cuándo es verdadero? Cuando existe al menos uno que cumple eso. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, podría decir, existe al menos un estudiante que tenga su promedio sobre 4.5. ¿Ustedes qué opinan? Sí, sí. Si existe el estudiante pues que tiene promedio sobre 4.5. Entonces, con que exista al menos uno, ya hay. Por ejemplo, existe un mx tal que mx es x mayor que 3. ¿Sí? Ponga un 5. ¿Sí? Existe al menos uno. ¿Existe nx tal de que nx es igual a x más 1? ¿Es posible eso? No. Y de hecho ustedes pueden demostrar que eso es falso porque eso les va a dar 0 igual a 1. Si factorizan x. Eso va a dar 0 igual a 1. Entonces pues 0 igual a 1 es falso. ¿Existe x tal que p de x ve discretas por primera vez? ¿Hay al menos un estudiante que esté viéndola por primera vez? Sí. ¿Existe un x tal de que x tiene el promedio sobre 4.7? ¿Existirá alguien aquí que tenga el promedio más arriba de 4.7? ¿Sí o no? O sea, dice, soy yo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿alguien tiene el promedio sobre encima sobre 4.7? Eso está muy bien. TX, pues sabemos que hay dos estudiantes que trabajan, por lo tanto, pues es verdadero. Entonces, muchachos, el cuantificador existencial existe P de x, es verdadero si existe al menos un x donde la expresión es verdadera, ¿vale? El universal deben ser todos verdaderos y en el existencial debe existir al menos un verdadero, ¿sí? ¿Sí? Sí, de tener grabación. No, yo ahorita lo activé. Bueno, muchachos, después de esto, si me queda el tiempo, vamos a ver los cuantificadores anidados. Es cuando ya tenemos dos variables. De todos modos, esto que vemos podemos expandirlo a 3, a 4, a 5, pero pues usualmente lo manejamos de 2. Entonces, muchachos, para todo x, para todo y, x más y es igual a y más x, existe. Para todo x existe un y, x más y igual a 0.
Existe un x para todo y tal de que x por y igual a 1. Existe un x, existe un y tal de que x más y es igual a x menos y. Entonces, estos cuantificadores que vamos a ver ahora, este y este, son los que podemos analizar directamente. Luego analizaremos cuando tenemos existencial primero o tenemos existencial después, porque cambia mucho, ¿sí? Una cosa es existencial primero y otra cosa es existencial de segundo. Cambia muchísimo las cosas. Entonces, muchachos, para todo x, para todo y, se cumple que x más y es igual a y más x. ¿Qué tiene que pasar? Que para todas las combinaciones entre x y y, ¿qué tiene que dar? Verdadero. Sí, son 2 para todos. Entonces, cuando ustedes tengan, por ejemplo, para todo x, para todo y, entonces es la combinatoria, ¿sí? ¿Cómo así la combinatoria? Todos los valores de x con todos los posibles valores de y. Dominios enteros. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Cuál será el valor de verdad de eso? Que x más y es igual a y más x. Es verdadero, porque ustedes no van a encontrar un contraejemplo. ¿Hay algún contraejemplo? Donde, por ejemplo, 5 más 3 sea diferente de 3 más 5. Esa es la propiedad conmutativa de la suma. Eso es verdadero, ¿sí? No hay ningún contraejemplo, ¿sí? En los enteros, ¿no? De pronto en los complejos sí, pero en los enteros no. Bien, muchachos, la expresión es verdadera porque se cumple para todos los valores de x y para todos los valores de y. Miren este. Indica el valor de la verdad de la expresión para todo x, para todo y. X más y es igual a x menos y. ¿Por qué es falso? Porque, por ejemplo, coloquen 3 y 2. 3 más 2 es igual a 5. Y 3 menos 2 es igual a 1. ¿5 es igual a 1? No, es falso. Entonces es falso porque existe un par de x y y tal que no se cumple la expresión. Muy bien. La expresión es falsa, por ejemplo, para 1 y 2. Básicamente, cuando tengan cuantificadores universales, traten de buscar ¿qué? ¿Qué tratan de buscar? Una que sea falsa. ¿Sí? Traten de buscar una que sea falsa. Ya con eso se les vuelve falso. Miren este. Para todo x, para todo y, x por y es igual a y por x. Dominio de los enteros. Esa es verdadera, ¿no? Porque pues no veo un par que nos dé diferente. Entonces esta es verdadera. Miren acá. Indica el valor de verdad de la expresión. X es mayor que 0 y y es menor que 0. Implica que x por y es menor que 0. Eso es una implicación. Acuérdense de la tabla de la implicación. ¿Cuándo les da falso la implicación? Cuando ustedes tienen verdadero, implica falso. Básicamente eso. Yo les hago una pregunta, muchachos. ¿Verdadero implica falso? ¿Será que alguna vez pueden encontrar esa situación? Analícenlo bien. Si x es mayor que 0 y y es menor que 0, ¿será que x por y les da menor que 0? Piénsenlo bien. X es un número positivo, y es un número negativo, entonces la multiplicación nos va a dar un número negativo. ¿Existe algún contraejemplo? ¿Existe algún par de x y y donde x sea positivo y y sea negativo, donde la multiplicación no nos dé un número negativo? Sí. ¿Cuál sería el contraejemplo? De nuevo, x es positivo, y es negativo, y la multiplicación, muchachos, está diciendo que da negativa. ¿Hay algún contraejemplo donde se cumplan x y y, o sea, que sea verdadero eso, y nos dé verdadero implica falso? No es posible. ¿Sí lo ven? Miren que aquí hay un i. ¿Sí? Si fuera un o, sí podría encontrar un contraejemplo. Porque podría poner y positivo y el otro negativo. Los dos positivos me daría verdadero y la expresión, la multiplicación me daría falso. Pero miren que aquí nunca vamos a tener verdadero implica falso. ¿Sí lo ven ahí? Nunca vamos a tener verdadero implica falso. Siempre vamos a tener verdadero implica verdadero, de hecho. O vamos a tener falso implica falso, que también es verdadero. Entonces, muchachos, en este caso, básicamente esto es verdadero. Miren, la expresión es verdadera, ¿vale? Podemos tener implicaciones. Muchachos, si yo les pidiese programar una implicación en un lenguaje de programación, por ejemplo, A implica B, pero la implicación no está en un lenguaje de programación, ¿qué harían ustedes para programarlo? ¿Qué usarían? Negación de A o B. También la pueden ver así. Bueno, miren esta.
Para todo x, para todo y, si x es mayor que 0 y y es mayor que 0, entonces va a dar que x menos y es mayor que 0. ¿Qué piensan de eso? Si x es positivo y y es positivo, entonces la resta me va a dar positiva. ¿Qué piensan de eso? Porque recuerden que hay que buscar ¿no? Verdadero implica falso. Hay que buscar esa situación. Entonces, denme un ejemplo. X igual a cuánto, y igual a cuánto. O sea, ¿ustedes me dicen que esto va a dar una situación donde verdadero implique falso? ¿Usted dice que no? Listo. O sea, debes encontrar una situación, o sea, piénsalo así. Debes encontrar una situación donde los dos sean mayores que 0. Por ejemplo, 5 y 3, 3 y 8 y así. Y es una situación donde restas el primero con el segundo y siempre te dan mayor que 0. Exactamente. Entonces, ¿cuánto debería valer x y cuánto debería valer y para que nos diese falso? 1 y 5. 1 es mayor que 0 y 5 es mayor que 0. ¿Eso se cumple? Sí. Implica que 1 menos 5 es mayor que 0. Vamos a ver qué eso nos da. 1 mayor que 0, ¿qué es? Verdadero, ¿no? Y 5 mayor que 0, ¿qué es? Verdadero. La implicación, 1 menos 5, ¿cuánto da? Menos 4 es mayor que 0. Verdadero y verdadero, ¿qué me da? ¿Y 4 y menos 4 es mayor que 0? Falso. ¿Qué ven aquí? ¿Ven verdadero implica falso? De acuerdo a la tabla de verdad, ¿cuánto nos da? Nos da falso. Muy bien. Entonces, miren, la expresión es falsa. O sea, con los para todos, simplemente encuentren una situación donde no se cumpla. ¿Me siguen allí? Simplemente donde no se cumple. Vale. Para todo x, para todo y, es verdadera si todos los posibles valores de x y y dan verdadero. Es decir, ¿qué obtenemos con el para todo? ¿Una qué? Una tautología. Y cuando es falsa, cuando hay al menos un par de x, y, para cuál p de x, y es falso, ¿vale? Miren acá. Tenemos ahora el doble existencial. El doble existencial, existe un x, existe un y, tal de que x más y es igual a x menos y. ¿Será que existe? El existencial, recuerden que es al menos 1. ¿Hay al menos un ejemplo donde nos dé eso? X más y es igual a x menos y en los enteros. ¿Cuál sería? De hecho, basta con colocar y igual a 0. Ponen y igual a 0, ¿qué les queda? Y hay cualquiera. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Si pongo y igual a 0, ¿qué sucede? Siempre va a dar x igual a x. ¿Qué pasa con x igual a x? Es verdadero. Recuerden que el existencial es que existe al menos 1. Y miren acá, que aquí lo explican. Es verdadero porque x igual a 1, y igual a 0 se cumple que 1 más 0 es igual a 1 menos 0. ¿Sí? Miren este. Indica el valor de verdad de la expresión. X más y es menor que x menos y. Dominio los enteros. ¿Cómo? Y puede ser negativo, sí, claro. Porque eso son los enteros. Si fueran los enteros positivos ya es otro cuento. Cuando dicen los enteros, cubre tanto positivos como negativos. ¿Qué pasa con estos? Pues pongamos, por ejemplo, y igual a menos 4 y x igual a 3. ¿Cuánto da? 3 más menos 4 da menos 1. Y menos 1 es menor que 3 menos menos 4. ¿Daría? 7. ¿Sí? Ponga y negativo. Una cosa distinta sería si el dominio son los enteros positivos. ¿Qué pasaría si los enteros son positivos? Ahí sí ya no hay nada que hacer. ¿Da? Falso. Hay que tener cuidado con esto, muchachos. Con el dominio. Porque yo los puedo cambiar. O sea, los dos se les puede cambiar. ¿Sí? Pilas que el dominio aquí es súper importante. ¿Sí? El dominio. Bien, muchachos. Entonces, bueno, pongo un número negativo.
Miren este. Indica un valor de la expresión real tal de que la raíz, existe un x, existe un y tal de que la raíz de la suma de x más y sea igual a x más y. ¿Es posible eso? Piénsenlo bien. Dominio los reales. Y eso es lo que lo hace lo más importante allí. ¿Es posible eso? ¿Que la raíz de un número sea igual al mismo número? Sí. Con 1, ¿no? Aunque también funciona con 0, ¿sí? Entonces, básicamente, raíz de 0, pues es 0, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos, por ejemplo, x igual a 0.4 y y igual a 0.6, ¿cuánto nos da? Raíz de 1 es 1 y 0.4 más 0.6 da 1, ¿sí? Creo que la raíz de 0 no está definida, tengo que revisar eso, no me acuerdo. La raíz de 0 es 0. También funciona con 0, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo hacen con 1. Miren este. Existe un x, existe un y tal de que x más y es igual a 6 y x menos y es igual a 5. Dominio los reales. ¿Existirán ese par de números? ¿Cómo se dan cuenta si existen? ¿Cómo? Probando. También hay otra manera. No sé si están viendo álgebra lineal. ¿Cómo así? Están en segundo. Ah, ¿no han visto todavía los sistemas? Pues esto lo solucionan así. X más y igual a 6 y x menos y es igual a 5. Básicamente encuentra dos números que sumen 6 y dos números que sumen 5. Podemos sumarlos y da 2x igual a 11. ¿Cuánto nos da x? 11 medios, ¿qué es? 5.5. Y sencillamente suman en cualquiera. Y y es igual entonces a ¿cuánto? ¿Cuánto le falta a este para alcanzar ser 6? ¿Le faltaría? 0.5. ¿Dan ambas sumas? 5.5 más 0.5 ¿cuánto da? 6. ¿Y 5.5 menos 0.5? Da 5. Eso es un sistema de 2×2. Bueno, lo verán en su momento en álgebra lineal. Lo hice porque pues no lo han visto. Entonces, muchachos, 11 medios sí, 1 medio. Miren este. X más y es igual a 2 y x menos y igual a 0. ¿Será que existen dos números? ¿Qué harían ustedes aquí? ¿Qué deben de hacer? Pues básicamente, muchachos, volver a hacer el sistema. X más y igual a 2 y x menos y igual a 0. ¿1 y 1? Ah, bueno, sí, porque da 2x igual a 2 y x es igual a 1 y y es igual a 1 también. Ahí funciona, ¿sí? Como ustedes pueden ver. Bien, muchachos. Recuerden que el existencial es que existe al menos 1. Bien, muchachos, ¿qué pasa entonces con el doble existencial? Existe al menos un par de x y y para cual de p de x y y es verdadera. Recuerden que con el existencial basta con encontrar 1, aunque sea verdadera. ¿Cuándo es falso? Cuando todos son falsos. Entonces, muchachos, antes de seguir con estos cuantificadores que ya son un poco más complejos, entonces vamos a hablar de vamos a hablar de la palabra de para todo y, para todo z. ¿Qué pasaría con este? ¿Qué tendría que cumplirse? Que para todas las combinaciones, ¿cómo podríamos definir ese para todo? Entonces, todas las combinaciones de x, y y z deben dar ¿qué? Verdadero. ¿Qué pasa con este? Igual lo pueden expandir para 4, para 5, para 6. Existe un x, existe un y, existe un z, tal de que p, q de x, y, z ¿qué pasa aquí? Al menos 1. Al menos vamos a ver, al menos una combinación de x, y, z da verdad. Y eso es lo que hemos visto hasta ahora, muchachos. ¿Sí? ¿Preguntas hasta este punto? ¿Preguntas hasta este punto, muchachos? Entonces,
les voy a poner unos pequeños ejercicios. Entonces, muchachos, tenemos A de X, Y, Z. Entonces, X es la madre de Y. Y Z es el padre de X, ¿vale? X es la B de Y. Luego, tenemos B de X, Y. X más Y es igual a 2X menos Y. Luego C de X, Y. X es la novia, o novia, bueno, novia, porque es novia o novia, hoy en día pues es muy moderna la cosa. E de X, Y, Z. Entonces, X más Y es igual a Y menos Z. F, A, B, C, D, E. A, B, C, A, B, C, D de X, Y es igual. Esperen un momento que aquí, bueno, ahí me entienden. Entonces, Y es el profesor de X. E de X, Y, X es profesor de la materia Y. Y entonces, ¿qué deben de hacer ustedes? Pues básicamente van a hacer los valores de verdad de para todo y con el existencial. Entonces van a ver cuáles son los valores de verdad para todo X, para todo Y, para todo Z. ¿De quién? De A, X, Y, Z. Luego, para todo X, para todo Y, de B, X, Y. Luego acá tienen para todo X, para todo Y, de C de X, Y. Luego acá tienen pues falta el D y el E, ¿no? Para todo X, para todo Y, de X, Y. ¿Correcto? Dígame. Ah, eso se subió. Esto se subió. Este era el... No bien, dejémoslo así. Dígame. El dominio... Ah, bueno. El dominio de estos... Ahorita se los doy. De todos modos, el dominio... sobre todo de los numéricos. Entonces, para todo X, para todo Y, de E, X, Y. Y luego esto mismo, pero con existencial. Existe un X, existe un Y, existe un Z de A, X, Y, Z. Bueno, y ustedes me entienden, todos los con existenciales, ¿vale? Bueno, el dominio de este, pues el dominio de X, Y, Z, pues ¿qué son? El dominio de las personas. Aquí van a colocar el dominio de los enteros. X y Y pertenecen a los enteros. En el caso de X y Y, aquí se fue el E. Entonces, el E, se me olvidó cuál era. Pongamos, X va a la universidad y B la materia Z. Bueno, listo. Aquí el dominio son las personas y aquí X y Y pertenecen a los enteros. En el resto del dominio son las personas. Manos a la obra, muchachos.